Muy buenos días, que Dios lo bendiga. Hoy vamos a estar hablando sobre el tabernáculo de Dios. Realmente vamos a estar hablando de lo financiero de la iglesia y lo que es importante para Dios. Puedes ver en la pantalla, tenemos una imagen del tabernáculo. Como puedes ver, el tabernáculo es nada más un dibujo, las piezas que Dios le dio al pueblo. Y nuestro estudio hoy en cuanto al tabernáculo es para entender mejor el plan de Dios para la iglesia. Entonces, muchas veces hay personas que me comentan que el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento son muy distintos. Pero la verdad es que son lo mismo. Podemos ver como si fuera un pedazo de vidrio con la pintura del Viejo Testamento, lo que Dios le dio a su pueblo, y luego un pedazo de vidrio que es el Nuevo Testamento y lo que Dios quería. Y cuando lo ponemos los dos, el uno sobre el otro, podemos ver las piezas que coordinan entre ambos. Y en eso podemos ver y comprender lo que Dios quería para su pueblo en cuanto al tabernáculo. Entonces siempre digo yo que el viejo y el nuevo es igual. Tenemos nosotros la palabra donde dice que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y pienso que este es un punto muy importante que siempre lo tengamos en nuestra mente, porque si no, podemos nosotros perder lo esencial que Dios ha dado a su iglesia. Entonces, el tabernáculo es algo que Dios le dio a su pueblo. No fue algo que Moisés dio al pueblo. Es algo que Dios dio al pueblo. Con el propósito de que ellos podían comprender el deseo de Él. El tabernáculo quiere decir la casa de Dios con nosotros. Dios con nosotros. Eso era la intención de Dios. Él quería vivir y quería andar con su pueblo. Entonces el punto del tabernáculo es una casa movible. No tiene fundación. En unos momentos se puede colapsarla, echarlo sobre unos burros y andar. Entonces la intención de Dios cuando Él le dio eso es que el tabernáculo podía estar entre cada uno de los 12 tribus por un periodo de tiempo en el transcurso del año. Entonces Dios siempre estaba con su pueblo. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Él quiere andar con su pueblo y quiere que comprendamos el punto de vista de Él. Y en el tabernáculo podemos encontrar una parte de ese punto de vista. Sabemos que en la palabra de Dios muchas veces hay cosas que coordinan. Y podemos ver repeticiones. Y uno de los cuales es el número 3. Y vamos a ver en eso porque el tabernáculo tenía 3 piezas. Y cuando vamos hablando de lo financiero, de lo que Dios dejó en su iglesia, vemos que hay 3 piezas también. Y cada uno es muy esencial y muy importante para que nosotros podamos crecer y prosperar. Pero cuando no comprendemos bien, pues alejamos de Dios y quejamos de las cosas de Dios. Una de las cosas que siempre cuando estoy viajando hay personas que me preguntan sobre el diezmos porque piensan que es un mandato del Viejo Testamento. Pues hoy vamos a ver que también está en el Nuevo Testamento. Pero también muchas veces cuando estoy viendo a la gente me preguntan ¿cuánto es diezmo? ¿Será que es 10%? Y cuando escucho yo esa pregunta, lo que a veces, según la persona, a veces lo que estoy escuchando es cuánto es el mínimo que necesito yo dar a Dios. Y yo le digo, este es un mal punto de vista. Porque si tú estás buscando información para ver cuánto es el mínimo que tiene que dar a Dios, su corazón no está en el lugar bien. Y vamos a ver que no es nada nuevo, no es nada extraño. El pueblo de Dios en la antigüedad lo mismo sufrió. Entonces somos nosotros a veces igual que ellos y Dios siempre está corrigiendo a su pueblo porque Él quiere que pensamos en otra manera. Y la esperanza es cuando estamos viendo el Viejo Testamento por medio de anteojos, gafas del Espíritu Santo, digo yo así. Entonces el Viejo Testamento
nos da razón. Es entendible. Tenemos en el libro de Apocalipsis una imagen que está dado, una mujer vestida del sol, con una corona de 12 estrellas, con una luna debajo de sus pies. Sabemos nosotros que el sol de la cual está vestido la mujer es Cristo, es la verdad, es la luz verdadera que no permita oscuridad. Es todo lo que podemos hablar de Cristo, su palabra. Entonces, cuando la palabra está brillando, cuando la verdad está brillando, cuando Cristo, su espíritu está brillando, entonces la luna tiene luz. Pero si tú apagas el sol, la luna no tiene luz, porque de sí mismo no tiene luz. Es oscuro. Y la luna debajo de los pies de la mujer es una fundación. Ella para sobre la luna, es firmeza, es la ley. Pero sabemos nosotros por las palabras de Pablo en el libro de Romanos, él dice, la ley, la pura ley mata, es muerte, y es verdad. Pero al poner la mirada por medio del Espíritu Santo, dijo él, la ley por el Espíritu es vida, nos da ayuda y dirección. Y esto es importante. A veces las personas que dicen que el Viejo Testamento ya no tiene validez, pues tenemos los 10 mandamientos y uno de los cuales es no matarás. Y sabemos que todavía está vigente. No podemos andar matando así nomás. Entonces sabemos que la ley sí tiene validez, pero por medio de el Espíritu Santo, viendo las cosas por medio del Espíritu Santo, podemos comprender mejor todo el Viejo Testamento y nos da razón. Entonces, por eso empiezo yo hablando de las finanzas en el Viejo Testamento y empiezo con el tabernáculo, porque pienso que nos da el punto de vista correcto de Dios. Entonces, cuando vamos viendo las cosas de Dios, muchas veces cuando las personas no quieren dar o quieren dar de su propia manera, quieren dar basado en su propio criterio, pienso es que no están comprendiendo todavía el trabajo que Dios está haciendo y la razón por cada cosa. Entonces hay 3 palabras que para mí son importantes: ¿por qué?, ¿cómo? ¿Y qué? Entonces, como lo tengo ahí, entender por qué estoy dando algo que estoy dando, nos ayuda a ver más claro el cómo, qué voy a dar. Perdóname. Y cuando entiendo el por qué y es más claro el cómo, lo que hace que el qué sea más fácil. Entonces, hay un fruto que va a salir de lo que estoy haciendo y todo sale entendible. Como nos dice ahí en Isaías capítulo 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello por lo cual la envié. Bastante importante cuando estamos viéndolo, porque Dios habla otra vez de 3 cosas. Su palabra sale de su boca, no volverá vacío. Quiere decir, va a tener efecto en lo que Él quiere, va a prosperar y generar buen fruto. Entonces, esto es lo importante que estamos comprendiendo en cuanto a este estudio. Entonces, espero que cuando entendemos el por qué, el cómo, el qué, entonces las cosas son mucho más fáciles, más comprensible, y podemos nosotros sentir más tranquilo en lo que estamos haciendo. Entonces, entender el por qué nos ayuda a ver más claro el cómo, lo que hace que el qué sea más fácil. Cuando comprendo lo que estoy haciendo, sé cómo lo voy a hacerlo y sé cuál va a ser el fruto de lo que estoy haciendo. Entonces vamos a empezar, como lo digo, vamos a leer en el libro de Mormón un pasaje que se encuentra en el Viejo Testamento de la Biblia. Este pasaje se encuentra en Malaquías 3, pero nosotros vamos a leerlo en tercer libro de Nefi, capítulo 11. Estamos enfocando en versículos 12 al 21, aunque no lo vamos a leer todo en ese estudio, pero yo recomiendo
recomiendo que usted lea todo para entender lo que Dios está queriendo dar a su pueblo. Tercer libro de Nefi, capítulo 11, vamos a leer unos ciertos versículos entre 2 a 21. El punto de leer esto en el libro de Mormón es porque esta fue dado al pueblo de Dios en el periodo de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Y vamos a ver las palabras de Cristo cuando Él dio esas palabras a su pueblo. Entonces jamás podemos decir que solo es algo del Viejo Testamento. Obviamente, si Cristo lo habló esto en el Nuevo Testamento, es que tiene alguna importancia para nosotros. Leemos empezando en versículos 2 y 3, tercer libro de Nefi, 11, 2 y 3. Y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él les dirá. Y aconteció que después que fueron escritas, le explicó. Entonces, él está compartiendo algo que el Padre mandó a Malaquías escribir y también envió a su Hijo a compartir en el Nuevo Testamento, en el libro de Mormón. Si es importante que está en el Nuevo Testamento, quiere decir que debemos poner atención. No está escrito ahí solo por gusto, porque aún el Señor supo que los que tienen el libro de Mormón, más probablemente en nuestro día, van a tener la Biblia también, y ya está escrito ese pasaje en Malaquías. Pero también supo que muchos iban a decir, como está en el Viejo Testamento, pues no nos interesa. Sí, nos interesa. Y cuando entendemos por qué, es más fácil. Entonces, seguimos en tercer libro de Nefi, capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice, porque yo soy el Señor y no cambio. Por consiguiente, no sois consumidos, hijos de Jacob. Aún desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas, y no las habéis guardado. Volveos a mí, y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mas vosotros decís, ¿en qué hemos de volver? Entonces, en principio, versículo 9, el Señor aclaró puntualmente porque era necesario que comprendamos, Él no cambia. Entonces, la fundación de toda su palabra, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, siempre es igual. Hablando de la fundación, como lo digo, hay cosas por encima que a veces cambian por necesidad, pero la fundación, aquellas partes que siempre es los fundamentos de la palabra de Dios, nunca ha cambiado. El Viejo Testamento, desde el tiempo de Adán y Eva hasta hoy en día, la fundación ha quedado firme y estable. Luego hay que recordar, ese pasaje no fue escrito para los incrédulos. Fue precisamente escrito a los creyentes, al pueblo de Dios, a la iglesia. Y aun cuando Malaquías lo escribió, él estaba enfocando en Israel, iban al templo, hacían sus sacrificios, llevaban sus diezmos y ofrenda, y aún Dios dice en versículo 10, me ha apartado. ¿Por qué? Si ellos están cumpliendo todos esos leyes, esos requerimientos, ¿por qué dice el Señor que han apartado? Pues ellos han llegado a cumplir lo que podemos decir es una tradición, es una ley, pero no es una voluntad. No es del corazón, no es algo que ellos quieren hacer porque comprenden el razonamiento de Dios o vean la visión de Dios. Ellos están cumpliendo porque es un orden y si no lo hacen van a ser castigados. Y algunos, al otro lado, lo están haciendo precisamente porque esperan una bendición de Dios. Y a veces cuando no hay bendición, pues empiezan a maldecir a Dios. Y eso vamos a ver aún mismo en el texto. El pueblo cuando daban, razona, no hay propósito porque no hemos sido bendecidos. Y eso es la dificultad de nosotros hoy. Hay algunos que vean el diezmos, la ofrenda, y dice, pues si estoy dando, mi vida va a ser prosperado. Y no le voy a decir que no, puede ser que está prosperado. En cierta manera, según lo que tú estás haciendo, sí va a ser prosperado, pero no necesariamente. Sabemos y tenemos muchos ejemplos donde
los pobres son los que estaban dando y siempre eran pobres. Nunca tuvieran riquezas, nunca tuvieran lo que tal vez nos podemos decir prosperidad, pero siempre Dios los bendeció a ellos y esto es importante para recordar. No tenemos que dar porque es una ley, no tenemos que dar porque esperemos ser prosperados. Tenemos que dar porque comprendemos el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer entre su pueblo? Y qué es lo que Él espera de nosotros. Entonces, seguimos. Tercer libro de Nefi, capítulo 11, versículos 13 y 17. Versículos muy importantes. Y eso se encuentra en Malaquías 3, 10 y 14. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en eso, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros una bendición tal que no haya donde contenerla. Habéis dicho: en vano es servir a Dios. ¿Y qué nos aprovecha haber guardado sus ordenanzas y haber andado afligidos delante del Señor de los ejércitos? Muy importante, el Señor está delineando lo que Él quiere. ¿Y qué dice el pueblo? Versículo 17. Es una vanidad servir a Dios. ¿Qué nos aprovecha? Entonces, ahí en esa palabra aprovecha, nos da saber su corazón. Estaban tratando de hacer una inversión. Si yo le doy 100, usted me va a devolver 110, por decir. Una inversión, como un negocio. Y cuando no estaban recibiendo lo que ellos pensaban que lo merecían por su inversión, pensaban que dar a Dios era algo vano, era inútil. Entonces empezaban a quejar. Y dijo ellos: ¿por qué vamos a seguir haciendo eso? Pues el Señor nos dijo en versículo 13 unos de las razones, y vamos a ver más a fondo esos cuando vamos avanzando, pero importantemente tenemos una palabra, diezmo. Cuando estamos pensando en la palabra diezmo, sabemos que termina con la letra O, diezmo. Es singular, quiere decir 10%. Es su entendimiento correcto. Entonces nosotros hablamos de diezmo y decimos cuánto es 10% legalmente, es decir, traduciéndolo legalmente. Pero aquí en este pasaje no está la palabra diezmo. Está la palabra diezmos terminado con un S. ¿Qué quiere decir cuando agregamos el S? Quiere decir plural. Más que uno. Y eso es un punto que muchos ignoran. En el Viejo Testamento había 3 diezmos. Y vamos a ver cuáles son y para qué son. ¿Qué quiere decir? ¿Será que estoy diciendo que tienes que dar 30%? Pues vamos a ver en el transcurso del estudio sobre eso. Pero la verdad es que eso era en el Viejo Testamento. A veces se habla de 4 porque aún los sacerdotes levíticos tenían que dar, vamos a ver eso. Entonces a veces pensaban que habían 4, pero el punto aquí es que Dios no estaba pidiendo una cantidad particular. Él estaba delineando su vista, su plan, su pantalla de el pueblo de Dios y la felicidad. Entonces, cuando ellos comprendían, como dice en versículo 13, dice: habrá alimento en mi casa. Y eso es esencial. Sabemos que hay alimento físico, hay alimento espiritual. Y eso tiene que ver con lo que estamos dando a la iglesia. Entonces, Dios tenía un plan. Dice el versículo 21, entonces vosotros os volveréis y discerniréis entre los justos y los malos, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando estoy leyendo este versículo, siempre me recuerdo el parábola que dio Jesús cuando dijo: 2 hombres subió al templo a orar. Uno era un fariseo, uno era un publicano. Y el fariseo, cuando llegó, está enaltecido, hablando de diezmar, hablando de ayunar, y aún él señala el publicano y dice: y aún no soy como ese hombre. Él, sintiendo orgullosamente de su santidad,
en el intento de ser santo personalmente por cumplir la regla de la ley. Mientras que el publicano, él agachado, arrodillado, clamando a Dios, perdóname, sé que no soy tan bueno, estoy haciendo lo que puedo, ayudarme. Una distinción inmenso, y es lo que Dios está diciendo aquí en este versículo 21. Cuando empezamos a ver bien por el Espíritu Santo las cosas de Dios, las cosas empiezan a aclarar y podemos verlas bien. Y luego podemos discernir entre la justicia y entre la maldad. Y podemos nosotros comprender cuál es el plan de Dios y qué es lo que Él quiere en su iglesia. Entonces, hay varios propósitos en lo que Dios está haciendo cuando Él está pidiendo de nosotros el diezmos. Muy bien, aquí tenemos desde arriba, como si estuvimos en un avión volando, desde arriba, cómo se vea el tabernáculo. El tabernáculo tiene 3 piezas esencial. Puedes ver dónde está mi flecha rodeando ese cuadro aquí adentro. Eso se llama el Santo de los Santos o el Santísimo. Es el lugar santísimo. Luego tenemos el cuadro, el rectángulo al par, que se llama el lugar santo. Es un poco más grande. Y luego tenemos aquí la línea negro alrededor donde está el cerco. Y tenemos el área dentro amarillo pálido, que es el atrio exterior o el atrio de los gentiles. 3 piezas, 3 propósitos. Y así vamos a ver aún en lo que Dios estaba haciendo cuando Él preparó su iglesia y dio sus ordenanzas. Entonces, como podemos ver aquí, hay 2 pasajes que quería tocar. Éxodo 25:2, porque como lo digo, Dios siempre ha sido lo mismo, desde el principio hasta el fin. Entonces, cuando vamos al principio, podemos ver con qué ampliedad habló Dios antes de que Él empezó a dar definición al pueblo. ¿Por qué? A veces tenía que dar un poco más afinadas sus palabras al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban rebeldes y no querían hacer nada. Entonces dice Éxodo 25:2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diera de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces la pregunta que tenemos que hacer, dado usted pura, abierta libertad, ¿cuánto le daría? ¿Le daría los 10%? Le daría 1%. Pues yo sé, cuando nosotros no comprendemos bien lo que Dios quiere hacer, nuestros pensamientos siempre están en nuestra vida, en lo carnal. Tengo comida para comprar para mi familia, tengo que pagar la renta, pagar el agua, pagar la luz, etcétera, etcétera. No me queda nada para Dios. Somos humanos, así pensamos casi todos. Entonces Dios, al dar abiertamente las cosas, el pueblo tuvo dificultad de hacer lo que tenía que hacer. Pero cuando Dios le dio algo más específico, entonces en lugar de dar de corazón, daban ellos por ley. Y eso era también problemático. Entonces el deseo de Dios, Él dio en el diseño del tabernáculo. El siguiente pasaje, Éxodo 29:43, dice, y ahí me encontraré con los hijos de Israel y el tabernáculo será santificado con mi gloria. Como lo digo, el tabernáculo es la casa de Dios con nosotros. Entonces, si Dios va a andar con nosotros y nosotros vamos a andar con Él y vamos a ser su pueblo, quiere decir que tenemos que andar en los mismos pasos, con la misma enfoque, el mismo propósito, y para comprender tenemos que ver lo que Dios dio a su pueblo. Este es muy importante. Entonces el tabernáculo tiene 3 piezas y vamos a ver por qué. Cada pieza importante. El lugar santísimo, el santo de santos, el lugar santo y el atrio exterior o el atrio de los gentiles. Y tenemos, interesantemente, 3 distintas palabras cuando vemos lo que Dios pidió a su pueblo en cuanto a finanzas. Diezmos, ofrenda, limosna. 3 palabras.
Entonces, y interesantemente, en la estructura de la iglesia, cuando estamos viéndolo, tenemos 3 piezas. La iglesia general, quiere decir internacional. Podemos decir, esa incluye a todos los miembros de la iglesia. La iglesia local, donde tú estás yendo y congregando con los hermanos en su pueblito. Y ayudas personales. Esas son las 3 cosas que Dios dio. Como el atrio de los gentiles es donde cualquiera podía llegar para escuchar la palabra de Dios. Es la parte de afuera, no es necesariamente solo creyentes allá, por eso se llama atrio de los gentiles. Eso está hablando de los limosnas. Está hablando de las ayudas personal. Tú cada día cuando andas en el camino, ves un mendigo, sientes en su corazón que quieres ayudar a ellos en algo y tú estás dando algo a aquella persona personalmente. Se llama limosna. Y eso encontramos en la palabra de Dios, tiene que ver con aquel atrio de los gentiles. Es el lugar donde cualquiera puede recibir el apoyo de Dios. Y es algo cuando vamos en el camino y vemos una necesidad, podemos darlo, si Dios nos pone en nuestro corazón. No es diezmos, no es ofrenda. No podemos dar nuestros diezmos a cualquier, no podemos dar nuestra ofrenda a cualquier. Es limosna. Cuando es una ayuda personal a cualquiera, es un limosna. Y es importante porque en principal tiene que ver con amar al prójimo, como a ti mismo. Entonces podemos ver que los 2 mayores mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Entonces, en el atrio de los gentiles enfocamos mucho en el lado de amar al prójimo. Cuando vamos dentro del lugar santo, aquel rectángulo, estamos combinando en parte los 2. Y cuando vamos dentro, más dentro, en el lugar santísimo, estamos reduciéndolo un poquito más todavía en el enfoque. Entonces, tenemos el atrio afuera, limosnas, lo que tú estás dando a cualquiera que tiene necesidad. Dios siempre quiere que ayudamos los unos a los otros. Él dio en el Nuevo Testamento el parábola del buen samaritano que llegó y ayudó a alguien de los judíos. Un parábola muy extraño porque eran enemigos. ¿Por qué tenía que ayudar el uno al otro? Y el Señor dio esa parábola cuando alguien estaba en su cabeza preguntando ¿quién es mi prójimo? Entonces Dios le dio comprensión por medio de esta parábola. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. Entonces en el lugar santo, en el rectángulo, en el centro, tenemos el lugar donde trabajan los sacerdotes, donde trabajan los creyentes. Es decir, en ese lugar no puede entrar nadie que no es parte del pueblo de Israel. Y cuando hablamos del lugar santo, estamos hablando del local. Y en el local estamos hablando donde cada uno de nosotros estamos reuniendo en nuestro pueblito. Y lo importante es, ahí es donde va nuestra ofrenda. La ofrenda va al local, particularmente, ¿para qué? Para pagar la luz, si hay, para comprar asientos, para cualquier necesidad de aquel grupo de personas que están reuniendo. Si quieren un lugar para reunir, quizás van a alquilar un local o quizás van a hacer una construcción. No importa. Todo lo que ellos necesitan como un pueblo chico, viene de esa ofrenda. Entonces, dentro del local, si hay alguien enfermo, si hay alguien que ha perdido su trabajo, cualquier cosa que suceda, entre las ofrendas se buscan para ayudar. Entonces, cada vez que estamos dando ofrenda, estamos tratando de apoyar los que están dentro de ese grupo pequeño. Pero sabemos nosotros que en el mundo donde vivimos hay problemas gigantes que un local no puede abarcar. Estaba pensando siempre en un testimonio que salió de Etiopía, de los hermanos allá. Hay un pueblo pequeño donde tuvimos como 16 familias. Vino un tribu que eran sus vecinos y quemó todas sus casas. Quedaron sin casa ellos y estaban viviendo por un tiempo en un campamento
pero con otras personas que no eran miembros de la iglesia. Es decir, todo el pueblo fue quemado sus casas, inclusivamente los 16 casas de nuestros miembros. Entonces, en el campo había muchas familias que no eran miembros, pero había también esos que sí eran de la iglesia. Los misioneros fueron allá, estaban viajando, y cuando ellos llegaron y vieron el tragedia que estaba allá, llegaron al campamento, los hermanos en el campamento, pues todos los que estaban en el campamento habían tenido 3 días ahora sin comida, ya no había nada. El que estaba dirigiendo el campamento llegó a hablar con los misioneros y dijo, de seguro usted va a querer ayudar a esas familias que son de su iglesia. Y dijo a los misioneros, ¿cómo es que podemos ayudar solo a ellos? No es posible. Si vamos a ayudar, tenemos que ayudar a todos, aun esos que no son de nuestra iglesia. Ese es el amor de Dios. Y era algo extraño para ellos, porque ellos pensaban que solo iban a ayudar a aquel pequeño grupo. Pero no, ayudó más ampliamente a todos los que estaban dentro. Y es el momento, si ellos solo hubieran tratado de ver cuánto hay de ofrendas, no hubiera encontrado dinero para hacer eso. Entonces necesitaban otro modo, otra fuente de dinero que podían usar para ayudar más ampliadamente el grupo. Entonces por eso hay diezmos. Y vamos a ver, hay 3 diezmos, particularmente porque Dios sabía bien lo que iba a necesitar su iglesia para crecer. Entonces, el diezmo no es limosna, no es ofrenda. El diezmo no va al local y el diezmo no está gastado por ti mismo donde tú quieres. El diezmo va a la iglesia general, aquel organismo que es el gobierno de la iglesia, la cabeza. Dentro del Santo de Santos, el lugar santísimo, era el asiento de Dios, era los 10 mandamientos, la arca, era lo que podemos decir el cerebro de la iglesia. Y es igual hoy, la iglesia general es como el cerebro de la iglesia. Ahí y ahí únicamente van nuestros diezmos. Y vamos a ver para qué. Entonces, la ofrenda va al local y allí se gasta de acuerdo a los hermanos en aquel local, porque es dinero de ellos para usar como ellos vean necesario para ampliar la obra de Dios en su lugar. Si hay alguien enfermo, si hay necesidades de libros, Biblias, libros de canto, cualquier cosa, material para escuela dominical, ahí se acudan. Entonces, si yo quiero ver que mi local crezca, tengo que ofrendar. Es importante. Entonces ya veo más claramente para qué es esta ofrenda. Ahora, esos 3 diezmos, muy importante que estamos viendo esos 3 diezmos. Podemos nosotros ver aquí en el pantalla 3 diezmos y vamos a empezar con número 3. Aunque lo tengo escrito 1, 2, 3, no vamos a llevarlo en orden, sino lo vamos a llevarlo al revés, porque siento que es más fácil en parte comprenderlo. Entonces vamos a Deuteronomio, capítulo 14, versículo 28 y 29. Deuteronomio 14, versículo 28 y 29. Y eso estamos hablando del testimonio que pasó en Etiopía. Dice: al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tu mano que hicieras. Entonces el enfoque de este diezmo es ayudar más ampliamente por las necesidades que un local no lo alcanza. Los pobres, en un lugar como hablamos del testimonio de Etiopía, donde había toda esa gente en el campamento sin comida, ya podemos depender de toda la iglesia para ayudar a esos pocos de personas.
Dice a los viudas, los que no tienen familia, los que no tienen nadie que cuide por ellos, pues juntos, toda la iglesia, podemos aportar algo, según lo que estamos bendecidos, para que ellos no mueran de hambre. Los huérfanos también, cuando no tienen padre, no tienen madre, podemos también apartar algo. Tal vez no sería una gran cantidad, pero algo mínimo para que no mueran de hambre. Los levitas, los ministros, los sacerdotes que están llevando la palabra de Dios y tal vez por sus muchos esfuerzos no pueden trabajar mucho por sí mismos, por su familia. Entonces la iglesia, por amor de esas personas, también ayuda en algo. Tal vez no es mucho, pero es algo que podemos hacer. Entonces, por esto es uno de los diezmos. Luego vamos a versículos 22 al 27, el mismo Deuteronomio. Dice, indispensablemente diezmarás todo el producto de su semiente que rinderé el campo cada un año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogeré para hacer habitar ahí su nombre. El diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y los primerizos de sus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuera tan largo que tú no puedes llevarlo por él, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y atarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogeré. Y darás el dinero por todo lo que deseara tu alma, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tu alma te demandaré. Y comerás ahí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitará en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, el segundo diezmos, y como lo tengo escrito allá, fiesta de tabernáculos. El Señor dividió el año en 4 pedazos, con propósito, porque Él sabía la necesidad de su pueblo. No solo es un número arbitrario, es un propósito preciso, porque Él sabía la necesidad de su pueblo. Entre esos 4 fiestas que Él programó por el año, Él sabía que unos de ellos tiene que ser de todos. Entonces, fiesta de tabernáculos, todos tienen que llegar, sin excepción. Fiesta de Pascua, todos tienen que llegar, sin excepción. Hombre, mujer, niños, etc. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar y socializarnos. Entonces, el Señor estableció esas fechas. Los que dio en el Viejo Testamento son muy simbólicos de cosas importantes para nosotros hoy en día, pero su mayor propósito es traer y unir todo su pueblo. Entonces, hoy siempre tenemos eventos grandes, mayores. Según donde estamos, tenemos el campamento de jóvenes que tiene costos de comida, costos quizás de alquiler para un local, costos quizás para muchas cosas. También tenemos una reunión general, a veces para celebrar el fecha en que un área empezó la obra de Dios. Varias razones por la cual hacemos esta reunión general. El propósito es que todos los que pueden llegamos juntos para escuchar varios estudios, sermones, para cantar, tiempos de alabanza, para glorificar a Dios, tiempo de testimonio, tiempo de comer juntos. Hay costos, otra vez. Y el Señor sabía, y Él sabía que en el momento preciso de esos eventos, a veces no vamos a tener el dinero en qué hacerlo. Entonces, vamos apartando el diezmos para que cuando llegue el momento, podemos cumplirla. Estos son 2 de los diezmos. Luego, el tercer diezmos. Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. Versículos 21 al 24. Dice, y aquí he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación.
Y no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo de la congregación para que no lleven pecado, por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de la congregación y ellos llevarán su iniquidad. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. No poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecieran a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, este es el tercer diezmos. Y el propósito de esos diezmos es mover la obra del tabernáculo. Podemos decir hoy, mover el cerebro de la iglesia, el campo misional. Entonces hay un misionero que tiene que viajar a algún lugar para llevar la palabra. Entre todos los hermanos la apoyamos para que vaya, para llevar la palabra. Lo que él necesita en su viaje, en cuanto a comida, en cuanto a combustible o lo que sea, para que él vaya, predica y regresa la obra de la iglesia. Entonces apartamos diezmos para que sea hecho. Entonces, esos diezmos que fueron apartados es de parte del cerebro de los levitas. Ellos lo administran y ellos tienen la responsabilidad delante de Dios de cómo lo gastan. Si lo malgastan, van a ser castigados gravemente, porque con Dios no se juega. Pero si ellos están administrando esos fondos de una manera apropiada y correcta, pues la palabra de Dios va a ir a todo el mundo. Va a ir a África, va a ir a los Filipinos, va a ir a México, va a ir a Honduras, va a ir a Canadá, va a ir a India, va a ir donde sea que Dios quiere llevar su palabra. ¿Por qué? Porque hemos apartado esos diezmos. Y lo podemos hacerlo. También en cuanto a imprimir libros, por ejemplo, libro de Mormón, himnarios, tal vez un costo mayor de lo que un local puede hacer, pues el tabernáculo, la iglesia general, lo agarra esos cargos y lo hace. Entonces, 3 razones por lo cual Dios estaba pidiendo ese dinero. Si queremos ayudar los unos a los otros mundialmente, si yo escucho que hay una tragedia en algún otro lugar de la iglesia y digo, quiero ayudar a mis hermanos, mi corazón está con ellos, pues ya se puede. Solo tienes que dar sus diezmos. Y en el momento preciso que ellos lo necesitan, ahí va a estar para ayudarlas. También queremos nosotros que la iglesia viene juntos, que hacemos reuniones grandes juntos, reuniones donde todos pueden participar, comer juntos, disfrutar juntos, tanto nuestros niños, nuestros jóvenes, pues también podemos. ¿Cuántas veces en el año? Pues tiene que ver con el diezmo. Entonces, por más que diezmamos, más podemos hacer. Entonces, eso depende del pueblo, no depende de algún otro organismo. En cuanto a las visitas misionales, quizás reuniones de líderes y otros asuntos así, ¿cuántas reuniones queremos en el año? ¿Cuántas visitas queremos en el año? Pues la verdad es que depende otra vez de nosotros. Si estamos diezmando ampliamente, puede haber más visitas. Si estamos diezmando muy poco, pues quizás puede terminar hasta 2 visitas, porque no hay dónde mover y ningún individuo personal tiene tanto dinero de sí mismo, de su bolsa, para hacer esos viajes. ¿Por qué? Porque el que trabaja mucho y tiene mucho dinero es porque trabaja mucho y no tiene tiempo. El que quizás puede tener tiempo para viajar y ir, quiere decir que trabaja poco por sí mismo. Quiere decir que no va a tener mucho dinero por sí mismo. Quiere decir que aunque está muy dispuestos a mover, va a ocupar el apoyo de los demás, de los hermanos. Entonces el Señor dio esos 3 diezmos, que se puede mover la iglesia y podemos alcanzar todo lo que Dios quiere que lo alcanzamos. Entonces es muy importante pensar en eso, porque hay cosas que a veces pensamos que se falta. Pues, ¿qué vas a hacer usted para que supla esa necesidad? Porque depende de nosotros. El organismo, lo que decimos iglesia, no es nada por sí mismo, es el conjunto de los miembros. Entonces, cuando estoy en el camino y veo un pobre, en lugar de decir, pues, que el gobierno lo ayuda,
yo puedo ayudarla. Y por más que ayuda a los pobres, las personas individual, el gobierno no tiene que tomar esa responsabilidad y nuestros impuestos puede bajar. Pero si nadie quiere ayudar a los pobres, pues no podemos dejarlos muertos. Entonces el gobierno a la fuerza va a quitar nuestro dinero para ayudarlas y quizás va a administrar mal el dinero. Entonces por esta razón es muy importante que nosotros hacemos nuestra parte. Y así en cuanto a las reuniones grandes de la iglesia, hacemos nuestra parte para que hacemos esas cosas y hacemos de una manera amplia. Quizás ahorita en tu lugar tienes tus reuniones de un día, pero veas que fuera tan lindo hacerlo de 2 días o 3 días. Muy bien, paga sus diezmos y puedes alcanzarla, porque de ahí vas a hacer esas reuniones. Y así igual, si queremos que los misioneros viajen más y hacen su trabajo con mayor frecuencia, pues depende de nosotros. Entonces damos nuestros diezmos. Entonces el diezmos va al cerebro, es el lugar santísimo, es lo que mueve lo espiritual de toda la iglesia. Los ofrendas van al lugar santo, donde estamos moviendo nuestro lugar por las necesidades ahí, tanto espiritual como carnal. Y luego damos nuestra limosna, que mayormente el limosna es algo físico, que estamos dando de nosotros a alguien que tiene necesidad. Entonces, como podemos ver aquí, la iglesia general, la iglesia local, ayudas personales, diezmos, ofrendas, limosnas, el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio de los gentiles, todo Dios lo puso con precisión para que la iglesia podía trabajar bien. Como vemos ahí, empezamos en Éxodo, donde el Señor dijo que cada quien da como propone su corazón. Ahora vemos en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, donde dice, igual, así podemos ver, Dios nunca ha cambiado. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Arriba de este versículo puedes ver en la pantalla una iglesia en los Filipinos, de los hermanos. Cuando usted vea esta iglesia tan humilde, quiero que tú se sientes en tu iglesia, donde tú estás reuniendo, y veas el edificio, veas lo que está allá. Otra vez, veas esta foto. A veces nosotros pensamos que necesitamos un templo tan lindo, tan caro, tan bonito. Y a veces nuestros hermanos no tienen ni con qué construir. Y pensamos, ¿para qué voy a dar diezmos? Pues debes pensar. A veces nosotros somos demasiado orgullosos en lo que es para mí y no pensamos nada en lo que es para los demás de la iglesia. Entonces es tiempo que nosotros, como dice en Corintios, examinamos el corazón, porque de ahí es donde sale la verdadera amor para el prójimo y también el verdadero amor para Dios. Y hay una última parábola, un último estudio, una última historia que quiero relatar y recordar. Y es la viuda. Cuando el Señor estaba con sus discípulos en el templo, después de la reunión, por la puerta de la salida, hay una caja. Cada quien está echando su ofrenda, su diezmo, según lo que está dando. Y cuando van cada uno dando su montón, viene una viuda, una mujer anciana, y ella viene a depositar, como puedes ver en la foto, 2 centavos. Es lo que relata, 2 centavos. Es todo lo que ella dio, 2 centavos. Al caer esos 2 centavos en la tesorería, el Señor alegró. Llamó a sus discípulos, venga, mirar lo que ella le dio. Y ellos quedan viendo 2 centavos. No sé qué pensaban ellos. Luego miraban alrededor montones que la gente estaba dando. Y esa pobre viuda, 2 centavos. Y el Señor alegre, ¿para qué?
¿Qué significa 2 centavos? ¿Qué se puede hacer con 2 centavos? Nada. ¿Por qué alegró el Señor? Pues, ¿cuánto daba la viuda? ¿Daba diezmo? ¿10%? ¿Daba 20%? No, ella le dio 100%. Y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque ella dio lo que Dios propuso en su corazón, todo. Y más que esto, dijo el Señor cuando hablaba con sus discípulos, ella dio su sustento, lo que ocupaba para comer. No sé qué iba a comprar con 2 centavos para comer, pero es lo que ella necesitaba para comer y le dio con confianza que Dios lo iba a cuidar. Entonces, cuando vemos las finanzas de la iglesia, tenemos que pensar como la viuda. No ir pensando cuánto es el mínimo que tengo que dar, sino pensando en la obra. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Quiero que la iglesia crezca, quiero ver que ayudamos más a los necesitados, quiero ver que la palabra de Dios se manda más, que hay más visitas. Pues todo depende de nosotros. Entonces debemos animarnos, no solo en dar lo que tal vez me sobra, pero a veces tenemos que sacrificar, porque el tabernáculo es de sacrificio. Sacrificamos para que se mueva la palabra, para que el tabernáculo prospera, para que la iglesia prospera, para que los que tienen necesidad puedan recibir ayuda. Es el propósito. Este es el organismo de la iglesia y este es el amor de Dios. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo como a ti mismo. Entonces, espero que esto nos ayude en comprender un poco más claramente en cuanto a limosna, lo que sale de su bolsa a cualquier que tiene necesidad, ofrenda, lo que va a su local, precisamente para los gastos de su local, lo que va a los diezmos, lo que mueve el cerebro de la iglesia a lo grande, a lo largo, las visitas misionales, cuando tenemos que ayudar a problemas mayores y cuando queremos hacer reuniones mayores entre todos los hermanos. Ahí vamos depositando para poder lograr estos asuntos. Entonces espero que ese estudio sea una bendición para usted. Que Dios lo bendiga.